Uno, ya. Sean todos bienvenidos a la Feria Virtual de la Salud, organizada por estudiantes de quinto año de la carrera de doctorado en Medicina de la Universidad de El Salvador, que cursa la materia de Atención Comunitaria en Salud 9, grupo de clase práctica 3. Es para nosotros un placer compartir con ustedes esta experiencia, que está llena de mucho conocimiento, innovación y pasión por la salud, la cual contará con temas como trastorno de ansiedad, EPOC y rehabilitación, accidente cerebrovascular y rehabilitación, enfermedades oftalmológicas y hepatopatía alcohólica. Esperamos disfruten de esta experiencia educativa y motivadora en las ferias virtual de la salud. Como subgrupo 1, iniciaremos explicando sobre el tema de trastorno de ansiedad generalizada, donde abordaremos signos de alerta, diagnóstico, tratamiento, factores de riesgo, medidas preventivas y mucho más. A continuación tenemos a los estudiantes encargados de abordar nuestro tema, donde tenemos como objetivo informar sobre la importancia que tiene la educación para la salud mental en detección y control de los trastornos de la ansiedad generalizada, para desarrollar habilidades y recursos personales, con la finalidad de afrontar la ansiedad que surge en situaciones de la vida cotidiana. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es el trastorno de ansiedad? La ansiedad es una reacción normal y saludable que se va a activar ante una amenaza o un peligro, pero esta se va a volver un trastorno cuando esta ya se active en situaciones que habitualmente no lo son. Por ejemplo, se asocia mucho con preocupación y sentimientos de miedo, terror o intranquilidad excesivos o de manera persistente, hasta el punto de que interfiere de manera importante en la vida diaria. ¿Y cómo podemos identificarlos? Pues podemos mencionar algunos signos de alerta, entre ellos preocupación o ansiedades persistentes por determinados asuntos, también pensar demasiado en los planes, percibir situaciones y acontecimientos como amenazantes, dificultad para lidiar con situaciones, temperamento indeciso, incapacidad para dejar de lado alguna preocupación y también incapacidad para relajarse y dificultad para concentrarse. Podemos mencionar algunos también que son más específicos, tales como los signos físicos. Entre ellos tenemos fatiga, trastornos del sueño, tensión o dolores musculares, temblor, agitación, sudoración, náuseas, diarrea o irritabilidad. También tenemos algunos que son específicos en niños y adolescentes, por la etapa escolar que ellos están teniendo. Por ejemplo, necesitan más atención con las familias y con los padres. Necesitan tener o repetir una y otra vez la tarea porque siente que no les sale perfecto y también les cuesta adaptarse en la escuela o no les gusta ir por la presión que ellos tienen. Ahora bien, para poder realizar el diagnóstico del trastorno de ansiedad, podemos optar por los criterios diagnósticos denominados DSM-5 o CIE-10. Ambos se basan en las manifestaciones que se presentan en la persona y en el deterioro de la calidad de vida que se va dando de forma progresiva. En cuanto al DSM-5, esta se caracteriza por ansiedad y preocupación excesiva que se produce durante más días de los que ha estado ausente, durante un mínimo de 6 meses en la relación con actividades de la vida diaria, por ejemplo, el trabajo o en el colegio. La persona le es difícil controlar esta preocupación y esta ansiedad y preocupación se asocia a 3 o más de los siguientes síntomas: inquietud excesiva, facilidad para fatigarse, dificultad para concentrarse, problemas para conciliar el sueño, y cabe recalcar que la alteración no se puede asociar o atribuir a efectos de algún fármaco o alguna droga en particular. En cuanto al CIE-10, es cuando la persona tiene síntomas de ansiedad la mayor parte de los días durante al menos varias semanas. Y entre los síntomas que va a presentar la persona tenemos preocupación por actividades cotidianas próximas y dificultad para concentrarse, agitación e inquietud de las extremidades, dolor de cabeza, temblores e incapacidad para relajarse. Y por último tenemos mareos, sudoración y sequedad de la boca. La ansiedad en sí mismo implica solamente el estar preocupado. Conforme va avanzando el tiempo, puede ocasionar o empeorar otros trastornos físicos o mentales, como son los siguientes. Una de las que más puede llamar la atención es el abuso de sustancias, que si bien es cierto, esta también puede ser causa de otros muchos trastornos mentales y físicos. La presencia de solamente la ansiedad más el uso intermitente de sustancias puede conllevar a que se genere un ciclo repetitivo al momento
de que la situación que desencadena la ansiedad se presenta, como por ejemplo, una persona que en el trabajo se enfrenta a muchos problemas de desenvolvimiento, el consumo de alcohol o fumar puede generar una sensación de relajación para él mismo y repetir el ciclo. El simple hecho de estar pensando ante una situación específica, sea este un problema, situación económica, que conlleva al pensamiento recurrente de algo en específico, puede generar problemas para conciliar el sueño, o también conocido como el famoso insomnio. La depresión suele ser también un elemento que nos tiene que llamar desde siempre la atención, y que se sabe que la ansiedad a lo largo del tiempo puede aumentar las probabilidades de generar este tipo de trastorno en la población. El aislamiento social. La ansiedad conlleva que una persona se sienta tensa, pensando desde siempre en el qué dirán si hago malas cosas, si no les parezco lo suficiente, como por ejemplo, puede que se complique y genere el aislamiento social y como consecuencia afectar la esfera de relaciones sociales por parte del individuo y estar en muchas ocasiones solo. Los problemas en la escuela y el trabajo, debido a la incapacidad de relacionarse y las inseguridades que conlleva tener esta ansiedad que no nos permite desempeñarnos correctamente en cualquier ámbito. Hay personas que cuando están pensando demasiado en un problema que los atormenta, les puede generar incluso problemas digestivos y a lo que me refiero específicamente es acidez e inclusive diarrea. Cuando una persona tiene ansiedad, es importante tomar en cuenta que no tienen el mismo desenvolvimiento, como anteriormente se mencionó, y esto conlleva a tener una mala calidad de vida y en casos extremos el suicidio. En relación al tratamiento o la manera en que se cura este problema que estamos en este día, es la existencia de medicamentos algunos, y en estos nosotros vamos a poder encontrar las benzodiazepinas. Pero el problema es que este puede llegar a generar adicciones y por ello se suelen ocupar en un corto periodo de tiempo. Por otro lado, también existen los ansiolíticos no benzodiazepínicos y en este caso se suelen usar en el caso de que exista ansiedad crónica, ya que como su nombre lo indica, no llevan benzodiazepinas y es por esto que simple y sencillamente no genera adicción. Claro, todo esto es dado por un médico certificado de acuerdo a las competencias de este. Algo que se debe tener en cuenta sobre el trastorno de ansiedad es que puede ser muy duradero, es decir, que puede acompañar a la persona que lo padece por un muy largo periodo de tiempo, e incluso cabe la posibilidad de que los síntomas que se mencionaron anteriormente no se eliminen por completo, por lo que además del tratamiento farmacológico, también se tiene un tratamiento no farmacológico, que como la palabra lo dice, no implica el uso de ningún medicamento. Lo que se busca con este tratamiento es que los síntomas que la persona presenta sean un poco más manejables y pueda vivir con ellos sin que le provoquen demasiadas molestias o para que no sean un impedimento y pueda seguir con su vida diaria de la manera más tranquila posible. Porque como ya se dijo, la ansiedad, cuando se llega a estadios muy graves, puede generar una incapacidad en el diario vivir de las personas. Entonces, en el tratamiento no farmacológico se tienen técnicas que van a permitir desarrollar en la persona capacidades que le ayuden a reconocer sus sentimientos, sus emociones ante los problemas que se le presenten y así poder entenderlos para encontrar la manera de manejarlos. Algunas de las técnicas que el especialista puede utilizar para este fin por medio de las terapias son identificar cuál es la causa de las preocupaciones, es decir, encontrar qué es lo que le está causando todos esos síntomas, cuál es la razón de sus preocupaciones excesivas, reconocer la causa o las causas del estrés, porque recordemos que nosotros vivimos sumergidos en constante estrés de todo tipo, entonces puede que sean varios factores que estén afectando a la persona. Una vez se haya encontrado la causa, es importante conocer también cuáles son las acciones que la persona toma para poder enfrentar o tratar de solucionar sus problemas. Si el médico identifica que hay acciones positivas que la persona realiza, se va a reforzar esas buenas acciones y como último punto se van a planificar tareas que la persona pueda hacer en un tiempo determinado y que el médico considere que son útiles para resolver algunas de las acciones de las situaciones estresantes o algunas de las causas de ansiedad que se mencionaron al inicio de la terapia. Para eso se pueden seguir ciertos pasos para dar una mejor atención no farmacológica. Se puede empezar explicándole a la persona sus síntomas y todos los factores que los modifican y hay que tener especial cuidado de no minimizar los sentimientos de la persona. Es decir, que jamás se le debe decir al paciente que no tiene nada o que lo que está viviendo o sintiendo no es de gran importancia porque eso lo que puede provocar es que el trastorno que tiene empeore o que incluso pierda la confianza en el médico creando una barrera entre ellos.
Asimismo, se les da un espacio para que ellos expresen sus preocupaciones, ya sea de problemas en el trabajo, problemas en la escuela o en el colegio, problemas dentro de la familia, porque como decíamos anteriormente, las personas estamos expuestas a una gran carga de estrés y en el caso de quienes padecen de ansiedad, no son capaces de manejar toda esa carga, provocando todos los síntomas que dijimos anteriormente. Después de que hayamos logrado identificar qué es lo que le está provocando todo ese estrés, el siguiente paso es enseñarle cómo enfrentar esas situaciones a través del método de entrenamiento en la resolución de problemas, que es todo lo que mencionamos en la primera diapositiva. Asimismo, se debe animar al paciente a practicar diariamente métodos de relajación con el fin de reducir los síntomas físicos, animarlo a realizar actividades relajantes y a retomar actividades que han sido beneficiosas para ellos, así como también incentivarlo a que practique regularmente algún tipo de ejercicio, como por ejemplo caminatas, gimnasia o cualquier otro deporte con el que el paciente se sienta cómodo. Las respuestas de la ansiedad, es decir, los síntomas, son diferentes para cada persona. Sin embargo, existen ciertas medidas generales que pueden ayudar a reducirlas o a prevenirlas. Dentro de estas medidas está la dieta, que cuando hablamos de dieta hay que tener especial cuidado, ya que no nos referimos a dejar de comer, sino más bien a comer alimentos saludables en cantidades razonables, es decir, cantidades necesarias de carne, verduras, frutas, grasas y todos esos alimentos que contienen vitaminas para poder ayudar a nuestro cuerpo. La idea de hacer dieta realmente es algo que no motiva a casi nadie porque se cree que hacer dieta es comer cosas que no nos gustan, pero se puede optar por una dieta que mezcle tanto cosas saludables para nosotros, es decir, cosas que debemos comer, más las comidas que a nosotros nos gusten en porciones adecuadas. Otra de las recomendaciones es evitar el consumo de alcohol y drogas, ya que los síntomas empeoran con el consumo de cafeína, nicotina y alcohol, además de que estas sustancias pueden alterar el sueño, provocando que la persona se sienta más irritable por la falta de sueño. También se recomienda hacer ejercicio, ya que esto ayuda a disminuir los síntomas de la ansiedad al mejorar el paso de la sangre por todo nuestro cuerpo y a generar una sensación de bienestar y felicidad al estimular nuestro cerebro y que éste pueda enviar sustancias buenas por todo nuestro cuerpo. Otro método es la meditación, ya que a través de la meditación se crea un espacio con nosotros mismos y también ayuda a tener una armonía y un control de nuestra mente. Se debe evitar la cafeína y el tabaco, ya que al igual que el alcohol puede empeorar los síntomas. Y como última recomendación también está aprender cosas nuevas, ya que así se estimula el cerebro a realizar actividades que son de nuestro agrado. Ayuda a liberar el estrés y también poder distraerse un poco de la rutina y de todas las cosas que perturban la paz mental de las personas. Los factores de riesgo son condiciones que pueden estar presentes en las personas y esto facilita que se desarrollen enfermedades. Para la ansiedad, estos factores son el sexo femenino, que tiene 2 veces más probabilidades que los hombres, esto debido a aspectos biológicos y sociales. La historia familiar, especialmente en aquellas familias donde las relaciones son muy tensas, con poca comunicación y entornos problemáticos. También existe una predisposición genética a desarrollar la enfermedad y se potencia aún más con los factores de riesgo que estamos mencionando. Otro factor es el consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco y drogas como la marihuana o la cocaína. También la condición de salud de las personas influye y especialmente en las personas que sufren dolores o padecimientos crónicos, como ejemplo la migraña o enfermedades terminales. La depresión va muy de la mano con la ansiedad y es casi inevitable que al estar presente una enfermedad se desarrolle en conjunto la otra. La condición socioeconómica, el estatus migratorio, las deudas y los rasgos culturales están ampliamente distribuidos en las personas y afectan cotidianamente. Los efectos estresantes también son un evento muy importante, ya que son situaciones inesperadas, fortuitas, que producen un gran estrés en la persona y hacen muy viable desarrollar un episodio de ansiedad. Ahora abordaremos ciertos comentarios que pueden surgir en torno al trastorno de ansiedad generalizado. Estos se nos pueden ocurrir a nosotros o que hayamos escuchado de ciertos familiares o de algunos conocidos y que probablemente algunos de ellos sean erróneos. En el primer enunciado tenemos que la ansiedad y el trastorno de ansiedad son lo mismo, pues el enunciado es falso, debido a que la ansiedad, como anteriormente expuesto, es una emoción normal donde nuestro cerebro nos pone en alerta y a nuestro cuerpo listo para poder reaccionar en ciertas situaciones, mientras que el trastorno de ansiedad aparece sin estímulo externo y de manera frecuente, alterando de manera significativa la calidad de vida de las personas que lo padecen. El siguiente enunciado que tenemos es el trastorno de ansiedad puede aparecer en cualquier etapa de la vida. El enunciado es verdadero debido a que niños, jóvenes, adultos y abuelos
pueden manifestar síntomas de trastorno de ansiedad, a lo que suman también las altas exigencias por alcanzar el éxito en las personas jóvenes adultas, la presión en las redes sociales como en el caso de adolescentes, hábitos inadecuados de alimentación, sedentarismo, etc. También tenemos el siguiente enunciado, que una gran cantidad de personas sufre el trastorno de ansiedad y no lo sabe. Pues esto es verdadero debido a que las manifestaciones de la ansiedad se localizan en el cuerpo y las personas suelen interpretarlas que tienen otro tipo de condiciones. Y por ejemplo, pueden acudir a varios especialistas, quienes, por ejemplo, un cardiólogo y que puedes referirlo, mandarlo entonces al final hasta un psicólogo y psiquiatra muy tardemente. Y también tenemos las personas con trastorno de ansiedad, pueden controlar sus síntomas, solo basta con aprenderse a relajarse. Pues este último enunciado es falso. En primer lugar, recordarle que las emociones son parte del funcionamiento normal del ser humano y que estas mismas no se controlan, solo se pueden regular, como en el caso de la ansiedad. Y si bien es cierto que hay técnicas que pueden ayudar como la relajación y la meditación, estas no son únicas y las personas que ya padecen trastorno de ansiedad deben de acudir a un especialista. A continuación verán un link que lo redireccionará a un cuestionario con preguntas que nos servirá a nosotros como su grupo saber qué tanto se logró aprender y conocer en esta actividad. También la podrán encontrar abajo en la descripción o en su defecto en la sección de comentarios. También informarles que esta actividad se estará desarrollando de forma presencial en el Instituto Católico Nuestra Señora de Guadalupe, en Sessuntepeque Cabañas, donde mediante técnicas participativas y dinámicas se abordará cada tema expuesto en esta temática. También, como para conocer más, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram como usuarios Ta Ansiedad. Su grupo número 1, estamos orgullosos de que hayan llegado a este punto del video, conociendo más sobre el trastorno de ansiedad generalizado, como también lo invitamos a seguir conociendo más sobre cómo cuidar nuestra salud con los temas interesantes que siguen a continuación. Ojalá todas las personas entendamos la importancia de lo que es la salud mental en nuestras vidas y tan importante consideramos tener fiebre, que nos impide hacer muchas cosas de nuestro día a día. La ansiedad y la depresión son iguales. Y recordemos, la mejor inversión es tu salud mental. Bienvenidos a esta feria de salud. Esperamos que esta jornada sea de provecho para ustedes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de El Salvador de la Facultad de Medicina. Cursamos el 5º año y la materia de atención comunitaria en salud 9. Específicamente somos del grupo de clase práctica 3, subgrupo 2. La temática a desarrollar este día es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y su rehabilitación, sabiendo que esta es una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial y siendo uno de los principales problemas a nivel sanitario y social. Nuestro eslogan es tus pulmones de por vida. Como objetivo general, en esta feria tenemos que hay que emplear los conocimientos básicos sobre la enfermedad pulmonar obstructiva o EPOC, su prevención y la rehabilitación fomentando un estilo de vida saludable para evitar el desarrollo o las complicaciones de la misma enfermedad. Como definición de EPOC tenemos que es una enfermedad crónica degenerativa que afecta a personas mayores de 45 años, es una población que está bastante en riesgo, y es una enfermedad que se puede prevenir y tratar. Afecta al sistema respiratorio y se produce una obstrucción del flujo aéreo y una dificultad para vaciar el aire de los pulmones. En esta lámina podemos ver lo que es una vía aérea sana y en el otro lado podemos encontrar lo que es una vía aérea de un paciente que tiene bronquitis, una enfermedad bastante frecuente, y como esta, lo que genera es una inflamación en lo que son las vías aéreas y un cierre de lo que es la vía aérea, y esta presenta inflamación y un exceso de moco en esta. En el caso de lo que es el bronquio y los alveolos, lo que pasa en el caso del efisema es que estos se colapsan, se engrosan sus paredes y ya no se pueden cerrar, por lo tanto mantienen lo que es mayor cantidad de oxígeno y aire en los pulmones mientras más tiempo y ya no se puede hacer el recambio adecuado.
Dentro de los signos y síntomas que van a presentar las personas que padezcan EPOC está la falta de aire, la opresión en el pecho, una disnea severa y que va a ser progresiva. Va a presentar también ruidos en los pulmones al escucharlos con un estetoscopio que se conocen como sibilancias. Van a presentar tos también y expectoración o producción de flemas. Ahora bien, los primeros síntomas comienzan con lo que es la tos y la expectoración y posteriormente se va a establecer lo que es la dificultad para respirar, que se conoce también como disnea, y a la vez el paciente va a presentar fatiga o en el momento en el que realice sus actividades diarias o realice actividad física, va a sentir como una sensación de ahogo en actividades como puede ser subir escaleras o caminar cuesta arriba. Y poco a poco la persona se va a ir dando cuenta de que tiene los primeros síntomas de la enfermedad y va a empezar a dejar de hacer aquellas tareas o actividades que le suponen un esfuerzo y que por tanto le ocasionan un ahogo. Y con el tiempo, con el progreso de la enfermedad, estas manifestaciones van a hacer que se presenten en actividades tan sencillas como vestirse o bañarse. Esto debido a lo que mencionaba mi compañero anteriormente, por la cantidad de oxígeno que disminuye en la sangre. Entonces, estas personas que padecen EPOC tienen más riesgo de padecer a la vez otras enfermedades cardíacas. Y como les decía, que al inicio se puede pensar que las personas que padecen EPOC tienen una tos leve, que puede ser normal en fumadores, o que todo esto se debe a la edad o al simple hecho de estar en una baja forma física. Pero en sí, los síntomas suelen estar presentes de forma constante desde el inicio y que pues progresivamente van a ir empeorando de forma lenta con el largo de los años. La EPOC en sí es una enfermedad que es prevenible y tratable, como lo vamos a ver más adelante. Y aunque no tiene una cura definitiva, los síntomas que yo he mencionado sí se pueden controlar y con esto se puede mejorar la calidad de vida de las personas que padecen EPOC. Es muy importante saber que hay varios factores que intervienen en la aparición de la EPOC. El principal de ellos siendo el fumar o respirar el humo del tabaco durante un periodo largo de tiempo. El tabaco va a producir un daño a nivel de las vías aéreas, lo que va a causar es una irritación de las mismas, lo que va a hacer que se disminuya el diámetro de ellas y va a haber una inflamación y va a haber una sobreproducción de mocos, lo que va a hacer que se complique la función de respirar, ¿verdad? Luego tenemos la exposición a polvos y sustancias químicas, lo que generalmente sucede acá en la ciudad, ¿verdad? En las comunidades, que hay mucha exposición a humos, a la contaminación del aire, o a personas que trabajan en maquilas, por ejemplo, que tienen exposición a químicos durante largas jornadas de tiempo durante el día, ¿verdad? O en el campo, ¿verdad? Personas que están muy expuestas a bactericidas, que con la exposición a ellos con lo largo del tiempo, se les va a ir causando la enfermedad. Luego tenemos la exposición a gases de combustibles, por ejemplo, las cocinas que generalmente o típicamente se hacen en los pueblos con leña, ¿verdad? Que cuando, por ejemplo, una mamá está cocinando con leña durante toda su vida, es muy probable que esa persona llegue a producir un EPOC, ¿verdad? Una enfermedad pulmonar. Luego tenemos las personas con asma que fuman, ¿verdad? Que además de ser el tabaco el principal factor de riesgo de la enfermedad, las personas que, aparte de fumar, tienen asma, o sea, es doble factor de riesgo, ¿verdad? Es mucho más probable que lleguen a padecer la enfermedad. Luego tenemos el factor de la edad y por último el factor genético. Acá podemos ver en las imágenes, ¿verdad? Representado el tabaquismo, como lo mencionaba, es el principal factor de riesgo del EPOC. Es muy importante conocer que este tabaco, ¿verdad? Este humo de tabaco no siempre solo va a afectar a las personas que lo fuman, sino a las personas que están alrededor, ¿verdad? Lo que se llama como fumador pasivo. Luego tenemos representada la contaminación del aire en interiores. Podemos ver acá, ¿verdad? Una persona que está cocinando con leña en espacios cerrados, donde no hay un flujo de aire correcto y lo que va a hacer es que el humo se concentre en esa sala o en esa habitación donde se está cocinando y las personas que estén más tiempo en ese lugar van a tener mayor riesgo a padecer la enfermedad.
Luego tenemos la inhalación de humos tóxicos o sustancias que van a ser dañinos para nuestro cuerpo. Acá tenemos representada con una imagen, por ejemplo, un incendio, o también se puede tener representado con la simple contaminación que se da hoy en día, ¿verdad? Con el humo de los carros, el humo de los buses, o los gases, ¿verdad? Que se liberan en fábricas, entre otras, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Saber tener ese conocimiento de que hoy en día la mayor parte del humo acá en la ciudad está muy contaminado, ¿verdad? Y por último, tenemos las infecciones respiratorias maltratadas, que si no se sigue al pie de la letra, ¿verdad? El tratamiento antibiótico o los diferentes tratamientos que se le da a una persona que tiene una infección respiratoria, puede llegar a causar la enfermedad pulmonar obstructiva, ¿verdad? Así que es muy importante seguir al pie de la letra el tratamiento que brindan los médicos. Bueno, continuando con las medidas de prevención, tenemos que retomar que el EPOC es una enfermedad prevenible y tratable, y aunque no tiene una cura definitiva, podemos incidir grandemente en los síntomas del paciente y así mejorar la calidad de vida de este, ¿verdad? Pero para esto necesitamos que el paciente se pegue a todas las recomendaciones que le brindemos. También tenemos que recalcar que una vez las vías respiratorias estén dañadas, no las podemos recuperar. Y para las medidas de prevención retomamos los factores de riesgo, que es en donde podemos incidir. Y como primero el tabaquismo, ¿verdad? Que se dice de que, bueno, si no se fuma, no se debe de empezar a fumar, y si se está fumando, se debe buscar la forma de dejar este hábito. Hay tratamientos farmacológicos. Como segundo, como mencionaba mi compañero, los gases tóxicos, la exposición a pesticidas en nuestro país, ¿verdad? El humo de los buses, también de la cocina con leña. Lo que podemos incidir es en el uso de mascarillas, ¿verdad? En los métodos de aislado para la persona que esté en estos ambientes. Y donde no podemos incidir en el factor genético y de la edad. Siguiendo con las complicaciones, tenemos como primero las infecciones respiratorias, que las personas con EPOC son más propensas a contraer infecciones respiratorias. Estas son más frecuentes y están controladas, pueden causar un daño permanente en los pulmones si no se controlan, ¿verdad? Llegando incluso a tener consecuencias muy graves para el paciente. Un tratamiento oportuno puede frenar el empeoramiento y la necesidad del ingreso hospitalario, pero para eso hay que vigilar los síntomas y conocerlos muy a detalle. Ahorita les mencionaré algunos, como sería el malestar general, la sensación febril, el aumento del cansancio, ¿verdad? Los esfuerzos, como mencionaba mi compañero, cuando está subiendo gradas o alguna cuesta, el aumento de la congestión nasal, el aumento de la tos y cambios en las expectoraciones, ¿verdad? En la flema que nosotros desechamos, nosotros debemos de inspeccionar si ha aumentado el número de el color y la consistencia a la vez de esta. Si usted presenta alguno de los síntomas que le he mencionado, debe de acudir a su médico. Siguiendo, tenemos las exacerbaciones y las descompensaciones. A veces, incluso con un tratamiento continuo, pueden experimentar los pacientes momentos en que los síntomas de su EPOC empeoran repentinamente. Eso se llama una exacerbación aguda o una descompensación. Y eso puede causar una insuficiencia pulmonar si no se recibe el tratamiento oportuno. Las exacerbaciones pueden ser causadas por una infección respiratoria debido a un virus y o bacterias, o por un cambio brusco de las temperaturas, por altos niveles de contaminación en el aire, o por un abandono del tratamiento por parte del paciente, entre otros factores. También tenemos lo que son los trastornos cardíacos, la falta de oxígeno en el cuerpo presiona el corazón, lo que puede llevar a una dilatación del mismo y a fallos cardíacos a su vez. La EPOC también aumenta el riesgo de padecer presión arterial alta, así que es un factor a tomar en cuenta. Tenemos el cáncer pulmonar, que la EPOC aumenta el riesgo de sufrir cáncer pulmonar en personas que han fumado o que son fumadoras actualmente. Y también tenemos el problema de la depresión, que puede resultar difícil adaptarse a cambios en la salud, especialmente en aquellos cambios que nos limitan en nuestro día a día, ¿verdad? En las cosas que nos gustan. Y es normal sentirse deprimido tras un diagnóstico de EPOC. Sin embargo, si se siente triste durante varias semanas o meses, si se da cuenta que está evitando a la gente o alguna actividad que ya no le siente placer, hágaselo saber a su médico, ya que podría estar experimentando síntomas de depresión. ¿Existen ejercicios que nos pueden ayudar a prevenir el desarrollo de esta enfermedad o en caso de que la persona ya esté con esta enfermedad, pues prevenir las complicaciones de la misma? Y los objetivos de estos ejercicios principalmente es mejorar la calidad de vida de la persona,
porque ayuda a lo que es aliviar la sensación de ahogo que ellos perciben, así como también disminuye la posibilidad de ingreso hospitalario y en caso de que ya padezcan la enfermedad, que se facilite pues la expulsión de las secreciones. También estos ejercicios se componen de 4 fases, que es la primera, la fase de calentamiento, luego la fase de estiramiento, luego la fase de fuerza y por último la fase de los ejercicios de respiración. Para comenzar, también es necesario enfatizar de que los ejercicios se pueden hacer ya sea de forma sentada o de pie, quiere decir parado. En donde primero lo que vamos a hacer es un ejercicio de calentamiento donde la persona se coloca de frente y luego va a hacer movimientos como decir un no, que es movilizando su cabeza hacia los lados, ya sea a la derecha o a la izquierda, en donde cuando usted tiene su rostro de frente va a inspirar la mayor cantidad de aire que pueda y luego moviliza su rostro hacia la derecha y expulsa todo ese aire como lo pueden ver en el primer video. Luego hacemos este ejercicio, por ejemplo, 4 veces por lado, derecho o izquierdo. Luego procedemos al ejercicio del estiramiento, que consiste en poner sus manos frente a usted y estirar sus manos hacia el exterior lo más que pueda. Y esto tiene que mantenerlo por un periodo de 5 segundos y puede hacer este ejercicio de 4 a 5 veces. Luego pasamos al ejercicio de fuerza, donde es necesario hacer este ejercicio ya sea con botellas de agua de 50 ml o si en caso usted posee algunas mancuernas, puede hacerlo también. Como lo pueden ver en el video, es extender su brazo hacia los laterales, el brazo derecho hacia la derecha con esa mancuerna o con la botella de agua y en el otro caso con el brazo izquierdo. Y puede hacer esto repetidamente 4 veces por cada lado. Y por último están los ejercicios de respiración, que consiste principalmente en fruncir el ceño o fruncir el rostro, que principalmente usted hace como este rostro fruncido, inhalando la mayor cantidad de aire que pueda y luego expulsa este aire como un silbido, como lo pueden observar en el video. Y es principalmente así como se pueden hacer estos ejercicios para prevenir esta enfermedad o, como lo mencionábamos, para evitar las complicaciones en caso de que ya posea esta enfermedad. Es necesario que adoptemos medidas para mejorar la salud respiratoria. Así que agradecemos su atención sobre toda esta exposición y esperamos de que haya sido de mucha utilidad, así como también los animamos a que puedan compartir este material con todos sus amigos y familiares. Por último, queremos invitarles cordialmente a nuestra próxima feria en vivo que se celebrará el 25 de mayo a las 7 p.m. Y aquí pueden observar lo que es el link de Meet, así como en esta plataforma nos vamos a reunir. Habrán muchas sorpresas y dinámicas, así que están cordialmente invitados. Por último, les queremos solicitar amablemente que puedan llenar el formulario de Google Forms que también se va a encontrar en nuestra página de Facebook. Muchas gracias. Bienvenidos a esta charla sobre el accidente cerebrovascular. Mi nombre es Mireli Flores y hoy estaré presentando esta información en conjunto con mi equipo. En esta presentación exploraremos diferentes aspectos del accidente cerebrovascular. Vamos a aprender sobre la prevención del accidente cerebrovascular y la recuperación después de sufrir un accidente cerebrovascular. También los diferentes tipos de apoyos disponibles para aquellos que han sido afectados por este mismo. Como vemos a continuación, están los diferentes objetivos a comprender. Comprender la importancia de reconocer los diferentes síntomas del accidente cerebrovascular, conocer las medidas preventivas del accidente cerebrovascular y reconocer la importancia de actuar rápidamente ante un posible accidente cerebrovascular. Para comenzar, tenemos el objetivo número 1, que es un accidente cerebrovascular. También conocido coloquialmente como un derrame cerebral, es una afectación grave que se produce cuando se interrumpe lo que sería el flujo de sangre hacia lo que es una parte del cerebro. También es importante saber que esto puede deberse a lo que sería la obstrucción de un vaso sanguíneo, que es cuando tenemos un accidente cerebrovascular isquémico, o lo que sería la ruptura de un vaso sanguíneo, que es un accidente cerebrovascular hemorrágico. Además, el accidente cerebrovascular va a ser una de las principales causas de discapacidad y muerte en todo el mundo. Por lo tanto, es importante comprender lo que serían los diferentes factores de riesgo y los síntomas para poder prevenir esto, ya que es importante actuar de manera rápida. Esto es debido a que cada minuto cuenta para lo que es minimizar los daños cerebrales y mejorar el pronóstico del paciente. También otra forma importante de prevenir un accidente cerebrovascular es adoptar un estilo de vida saludable
y controlar los diferentes factores de riesgo que más adelante veremos. Preparado una memotecnia para que podamos reconocer con facilidad los diferentes signos y síntomas que tenemos ante ellos. Debemos de reconocer la palabra corre. En el primer caso está la letra C, que está haciendo alusión a la cara torcida. En la segunda letra sería la letra O, que viene de ojo, recordando a la visión borrosa. La primer R está haciendo alusión a rápida debilidad, quiere decir cuando se pierde la fuerza en un brazo o también se pierde la fuerza en la mitad del cuerpo. Y la segunda R es raro para hablar, es decir, que cuando tenemos un accidente cerebrovascular nos puede dificultar el habla y también se nos puede dificultar entender lo que nos están diciendo. En el caso de la letra E, que es la última, sería alusión a emergencia, ya que si nosotros presentamos todos estos síntomas que he descrito anteriormente, va a ser importante que acudamos de inmediato a una unidad de emergencias o que podamos pedir ayuda, ya que como mi compañera mencionó anteriormente, el tiempo es bastante importante, bastante crucial y entre más rápido nos atiendan, menos daño vamos a tener. También debemos de conocer cuáles son las medidas preventivas de un accidente cerebrovascular. Como sabemos, hay bastantes factores de riesgo que son modificables y los que son no modificables. Dentro de los factores de riesgo no modificables tenemos en primer lugar a la edad, ya que las personas que son mayores de 55 años en adelante están presentando un mayor riesgo a nosotros. Pero nosotros también siempre podemos ser candidatos ante un accidente cerebrovascular. En el caso de la raza, las personas que son afrodescendientes tienen presiones arteriales que son mucho más altas que las de nosotros. Por lo tanto, también tienen un mayor riesgo. También debemos de tener en cuenta las cosas que nosotros sí podemos modificar. Por ejemplo, en el caso de la presión arterial, pues debemos de tener un control de ella, ya que este es el factor de riesgo que entre mejor podamos prevenirlo de tener una presión arterial que sea normal y no alta, pues de esta manera vamos a lograr prevenir un accidente cerebrovascular. También tenemos a la dieta saludable, porque es importante que tengamos una alimentación saludable. En primer caso, porque al alimentarnos de esa manera, estamos teniendo salud en todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, vamos a tener salud en los músculos, en los huesos, en los dientes. También vamos a tener una mejor salud en nuestros vasos sanguíneos. Y por lo tanto, si nosotros consumimos comida que sea baja en sal o en sodio, pues estamos permitiendo que tengamos mejores niveles de la presión arterial. También cuando nosotros tenemos un peso que es el ideal para nosotros o un peso saludable, estamos disminuyendo el riesgo de un ataque cardíaco y también el riesgo cerebral. También es necesario que podamos consumir algunos alimentos que sean bajos en nivel de colesterol y también en niveles de triglicéridos. En el caso también de las personas que son diabéticas, es importante que nosotros podamos llevar un control de la glucemia o del azúcar de estos pacientes. Y también es importante que hagamos ejercicio de una manera regular, ya que como sabemos que al hacer ejercicio de esta forma, estamos mejorando la salud de los vasos sanguíneos e indirectamente, pues lo que estamos haciendo es minimizando los riesgos de tener una patología como una hipertensión o como la obesidad. Por lo tanto, también es importante que dejemos de fumar, ya que la nicotina y el monóxido de carbono también pueden dañar el sistema cardiovascular. Y en el caso de las mujeres, si utilizamos anticonceptivos orales y a la misma vez fumamos, estamos incrementando el riesgo a tener un accidente cerebrovascular. También es importante que reduzcamos la ingesta de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol debilita los vasos sanguíneos y de esta manera pues estamos aumentando la presión arterial, que es lo que nosotros queremos evitar. Como objetivo 3 tenemos también lo que es reconocer la importancia de actuar rápido ante un posible ACV. Existen dos tipos principales de accidente cerebrovascular y el primero es el hemorrágico y el segundo de tipo isquémico. El accidente cerebrovascular hemorrágico es el daño cerebral que se produce por un aporte excesivo de sangre.
o al cerebro, el vaso se rompe y esto provoca que la sangre irrumpa en el cerebro. Cuando se produce un accidente cerebrovascular hemorrágico, la ruptura del vaso sanguíneo en el cerebro puede causar una acumulación de sangre en el tejido cerebral, lo que lleva a un aumento de la presión dentro del cráneo, llamada presión intracraneal. Entonces, este aumento de la presión intracraneal puede provocar un daño en el cerebro y afecta su función normal, ya que el cerebro tiene poco espacio para expandirse dentro del cráneo. Y si esta presión intracraneal no se controla, puede causar problemas muy graves como una herniación cerebral, que es cuando el cerebro se desplaza hacia la parte inferior del cráneo y comprime las estructuras vitales del cerebro. Por esta razón, es importante el tratamiento de un accidente cerebrovascular hemorrágico y los médicos para esto pueden utilizar procedimientos para drenar la sangre acumulada en el cerebro, procedimientos quirúrgicos y además aliviar la presión. Y el paciente pues puede requerir medicamentos para disminuir la presión arterial y prevenir la acumulación adicional de sangre en el cerebro. Hablando del accidente cerebrovascular hemorrágico, existen dos tipos de este. El primero es la hemorragia intercerebral, que es un tipo de accidente cerebrovascular hemorrágico en el cual se produce una hemorragia o un sangrado dentro de este. Esto es provocado por un estallido de un vaso sanguíneo del cerebro. La causa más frecuente es la hipertensión arterial, la causa más frecuente de este estallido, ya que debilita su vaso sanguíneo. Hay otras causas que son menos frecuentes, como el consumo de cocaína, nacer también con vasos sanguíneos anómalos y un traumatismo craneal grave, también un tumor cerebral y tomar demasiados anticoagulantes. ¿Y qué son los anticoagulantes? Pues básicamente son medicamentos que hacen que la sangre sea más líquida. El otro subtipo de este accidente cerebrovascular es hemorrágico, es una hemorragia subaracnoidea. Este básicamente se produce una hemorragia o sangrado en el espacio entre el cerebro y las membranas que cubren a este. Este espacio es el llamado subaracnoideo. La hemorragia subaracnoidea suele ser el resultado generalmente por un traumatismo craneal. Sin embargo, la hemorragia subaracnoidea debido a un traumatismo craneal causa síntomas diferentes, se diagnostica también diferente y se trata también diferente. Y no se considera un accidente cerebrovascular. Sin embargo, cuando se produce espontáneamente, es decir, cuando la hemorragia no es el resultado de algún tipo de fuerzas externas, como un accidente o una caída, una hemorragia espontánea por lo general es consecuencia de lo siguiente. Y sí se considera un ACV, es consecuencia de un aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Que básicamente es una protuberancia o un agotamiento anormal en la pared de un vaso o una arteria, que son las que llevan la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Entonces, puede desarrollarse en cualquier arteria del cuerpo, un aneurisma, pero es más que ocurra en las arterias que se encuentran en el cerebro, el abdomen y la aorta, que es la arteria principal que sale del corazón. La mayoría de las veces los aneurismas no causan síntomas y se descubren antes de romperse. Sin embargo, pueden causar síntomas si cumple una de las características siguientes. Una de ellas es presión sobre un nervio, generalmente, que con los nervios que controlan el movimiento ocular, causando una visión doble. Y también cuando hay infiltraciones pequeñas cantidades de sangre, causando un dolor de cabeza que difiere de las formas características de otros dolores de cabeza sufridos anteriormente. Y los signos que se indican también, los de alarma que puede representar una ruptura importante es, como anteriormente habíamos dicho, una visión doble y un dolor de cabeza repentino y grave que difiere de los dolores de cabeza anteriormente sufridos. El siguiente tipo es la formación arteriovenosa, que como su nombre lo indica, consiste en un grupo de vasos sanguíneos formados de forma normal. Y luego tenemos el accidente cerebrovascular. En este caso, accidente cerebrovascular isquémico. En este caso, el daño cerebral se produce como consecuencia de una disminución del aporte sanguíneo en el cerebro. Y suele haber una obstrucción en los vasos que irrigan este órgano y por eso la circulación se interrumpe. Y suponen también el 80% de todos los accidentes cerebrovasculares y la incidencia se estima entre 150 a 200 casos por cada 100.000 habitantes al año.
La clasificación. Estos se clasifican a su vez en ataque isquémico transitorio. Los síntomas suelen ser los mismos del infarto propiamente dicho, pero su duración es corta. Generalmente va de minutos a pocas horas y sin evidencia de infarto en las pruebas de imagen. Es decir, no se evidencia daño alguno en el cerebro o en las imágenes de resonancia magnética. Luego tenemos el otro que es el infarto cerebral propiamente dicho. La lesión cerebral es definitiva y dejando una lesión isquémica visible en las imágenes o en las técnicas de neuroimagen. Luego, las causas. Las causas más frecuentes que lo provocan son, en primer lugar tenemos la aterosclerosis, en segundo lugar la embolia cardíaca, y cuando hablamos de émbolo, nos referimos a un coágulo que viene de otra parte del cuerpo y causa una interrupción repentina del flujo sanguíneo a un órgano o parte del cuerpo. Hay muchas cardiopatías que potencialmente pueden provocar o formar trombos y salir del corazón y embolizar en las arterias del cerebro. En el número 3 tenemos el infarto lacunar. Lacunar se refiere a un pequeño infarto y estos son debido a la obstrucción de arterias pequeñas en el cerebro. En este caso, la hipertensión es un factor de riesgo muy importante. En el cuarto lugar tenemos las causas raras, por ejemplo, la disección de una arteria o el síndrome antifosfolípido, que consiste en un trastorno autoinmunitario que involucra coágulos de sangre frecuentes, es decir, trombosis. Y tenemos los indeterminados. Se les llama así cuando después de una investigación exhaustiva no se encuentra causa aparente que provoque la enfermedad. La importancia de actuar rápidamente ante un accidente cerebrovascular va a radicar en el tiempo, porque entre más tiempo dure la interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro, el daño va a ser mucho mayor, por lo que la atención inmediata puede salvar la vida de las personas y reducir los efectos que le pueden dar a esta, que pueden llegar a ser de leves hasta muy severos. Estos efectos incluyen parálisis, problemas de raciocinio, del habla, de visión y también en la coordinación motora. Existen en muy corto periodo de tiempo, muy corto periodo de tiempo para realizar un tratamiento llamado trombólisis cerebral, que consiste en retirar el coágulo que está dañando y que está alojado en la arteria para el caso que sea de tipo isquémico. De esta manera se va a restablecer el flujo de sangre a las regiones del cerebro que están siendo afectadas en ese momento. Si les gustaría conocer más sobre el accidente cerebrovascular y si quieren saber cómo reducir los riesgos de sufrir un accidente cerebrovascular, esta charla va a ser para ti. Te invitamos a unirte a nosotros en Meet el 22 de mayo en horario de las 6 p.m. para aprender juntos sobre esta enfermedad y resolver las dudas que tengan. También queremos pedirle su colaboración, porque para nosotros es muy importante su opinión y para recogerla hemos creado una encuesta sencilla y rápida que nos ayudará a entender mejor sus necesidades y expectativas. También nos gustaría saber qué piensan sobre esta charla y entre otras cosas. Así que si pueden tomarse unos minutos para llenar esta encuesta, eso lo vamos a agradecer mucho. Para acceder a la encuesta solo tienen que hacer clic en el enlace del chat que va a estar dentro de esta reunión. Y si disfrutaron la charla de hoy y quieren seguir manteniéndose informados sobre próximos eventos, próximas noticias, consejos de prevención y recuperación por un accidente cerebrovascular, les invitamos a seguirnos en la página, en nuestra cuenta de Instagram, en la que vamos a estar compartiendo información útil y actualizada sobre accidente cerebrovascular. También fotos y videos de nuestros eventos y actividades. Para seguirnos, solo tienen que buscar el nombre de usuario que es Aprendamos ACB en la aplicación de Instagram y hacer clic en el botón de seguir. Muchas gracias por su atención. Agradeciendo a Subgrupo 3 por su feria, empezamos ahora con el tema de la feria oftalmológica, que lleva como lema Ojo con tus ojos. El objetivo de esta feria es el construir un conocimiento básico sobre el aparecimiento, sintomatología y cuidados de las enfermedades oftalmológicas derivadas de procesos crónicos degenerativos, mediante dinámicas de aprendizaje para mejorar la calidad de vida de las personas propensas a padecerlas. En primer lugar, hablaremos de la definición de una enfermedad oftalmológica, que se denomina de esta forma a toda enfermedad que afecta al ojo y que afecte principalmente a la vista. Estos problemas pueden pasar desapercibidos, causar pequeñas molestias o pueden ser tan graves como para desencadenar severas complicaciones como la pérdida total de la visión. En primer lugar, hablaremos de la retinopatía hipertensiva,
que es el resultado de la debilitación en la capacidad de las arteriolas retinianas para contraerse, producto de repetidas contracciones reflejas en respuesta a los aumentos de la presión sanguínea en estas arteriolas. Y el origen de esta enfermedad es la hipertensión arterial mal controlada. Seguidamente tenemos a la retinopatía diabética, que es la microangiopatía diabética en la retina. Muestra alteraciones específicas como son microaneurismas, los exudados ya sean duros o blandos, las microhemorragias intrarretinianas, las dilataciones venosas y anomalías microvasculares. La etiología puede ser de diabetes mellitus mal controlada, aunque su sintomatología se parece mucho a lo anterior visto en la retinopatía hipertensiva. Ahora hablamos de la miopía, que es un problema de visión que se caracteriza por la dificultad de enfocar objetos a distancia. El individuo es plenamente capaz de enfocar objetos que estén cerca, por ejemplo, para leer un libro, pero a medida que el objeto se aleja, se enfoca de peor manera. La etiología de esta enfermedad es hereditaria. Bueno, ahora vamos a hablar de las cataratas. Una catarata es un área nublada del cristalino, y el cristalino es el lente de nuestro ojo. Esta es la parte clara de nuestro ojo y ayuda a enfocar la luz. Las cataratas pueden hacer que su visión sea borrosa, que veamos difuso o veamos de una forma menos colorida. Entonces, la mayoría de las cataratas se desarrollan por cambios naturales que se dan en nuestros ojos a medida que nosotros vamos envejeciendo. Entonces, el cristalino está compuesto principalmente por agua y por proteínas. Normalmente, estas proteínas están alineadas de una manera especial en nuestro ojito. Entonces, así es como podemos ver transparente. Pero en esta enfermedad, las proteínas en el cristalino se agrupan y esto es lo que hace que se nuble y no podamos ver bien. Se han encontrado factores más allá del envejecimiento que aumentan la probabilidad de desarrollar las cataratas. ¿Y cuáles son? Historia familiar con cataratas, que alguno de nuestros familiares haya tenido esta enfermedad. También las personas que tienen diabetes o personas que están tomando esteroides, que estos son los medicamentos que se toman para problemas de salud como la artritis o que también se usan cuando una persona tiene alergias. Ahora vamos a hablar del glaucoma, que esta es una enfermedad que acaba dañando el nervio óptico y esta produce una pérdida progresiva de la visión que puede terminar en una ceguera. En el ojo tenemos un líquido transparente, que este es un líquido llamado humor acuoso, que mantiene las propiedades del ojo. Este líquido se evacúa por un hoyito que tenemos que se llama hilo corneal, que en el glaucoma este hoyito está tapado y por lo tanto el humor acuoso no puede ser evacuado. Entonces este líquido se estanca en nuestro ojo y aumenta la presión y esto a medida que pasa el tiempo va dañando el nervio. Entonces ahí es donde tanto daño en el ojito, en el nervio, va provocando la ceguera. Las personas que pueden tener glaucoma pueden ser cualquier persona que tenga una presión alta en los ojos, que especialmente se da en personas mayores, también con personas que padecen de hipertensión arterial, también que tienen colesterol alto, que es la grasita en la sangre, o diabetes. De ahí tenemos el astigmatismo, que la córnea de nuestro ojo ayuda al ojo a enfocar la luz para que podamos ver con claridad y tiene una curvatura. Cuando hay una irregularidad en la curvatura de la córnea, las imágenes de los objetos tanto cercanos como los lejanos se perciben borrosos o de una forma deforme. Entonces se debe a que la luz se está proyectando de una manera errónea en nuestro ojo. Entonces eso es lo que hace que veamos o de una forma borrosa o deforme. Y si este problema no se trata, puede llegar a causarnos dolores de cabeza, también nos puede causar fatiga, que es una falta de energía, y también dolor en los músculos que ayudan a mover nuestros ojos. También el astigmatismo puede estar presente desde el nacimiento o puede desarrollarse desde una lesión, también a través de enfermedades o de alguna cirugía.
aquí tenemos presentes algunos de los principales tratamientos oftalmológicos, entre los cuales tenemos, por ejemplo, el principal tratamiento farmacológico. Nos referimos a los colirios hipotensores. Estos son el tratamiento sintomatológico de escoge por muchos oftalmólogos, ya que nos van a ayudar a reducir la presión intraocular, actuando por diferentes mecanismos que pueden complementarse unos con otros. Algunos disminuyen la producción de humor acuoso, mientras que otros aumentan la misma salida del flujo del humor acuoso por la vía convencional. Y también hay un grupo de fármacos que aumentan el drenaje del humor acuoso siempre dentro de los colirios hipotensores. Continuando con las cataratas y la cirugía refractiva, tenemos que la cirugía refractiva es el principal tratamiento de escoge, conocido como cirugía de cataratas. Este tiene como objetivo reemplazar el cristalino natural por una lente artificial. Esta lente intraocular le devolverá una visión nítida y le durará el resto de su vida al cristalino. Con el paso de los años, el cristalino va a ir perdiendo transparencia paulatinamente y va creando una visión nublada. Por tanto, si un paciente no se opera de cataratas, este podría quedar prácticamente ciego. Luego, para el caso de la retinopatía diabética, tenemos que la cirugía de escoge o el tratamiento de escoge es la vitrectomía. La vitrectomía es un tratamiento que es un tipo de cirugía ocular, también que se utiliza para tratar los problemas de la retina y el humor vítreo. En esta cirugía, el oftalmólogo puede quitar la sangre o el exceso de otras sustancias que impidan que la luz se enfoque correctamente, aliviando los vasos sanguíneos intraoculares. Bueno, vamos a ver ahora algunas medidas para prevención y cuidados extrahospitalarios de las mismas enfermedades oftalmológicas. Tenemos que tener en cuenta que estos son fundamentalmente importantes para mantener una buena salud visual. Primeramente vamos a hablar de cuidados extrahospitalarios, entre los cuales tenemos lo que es evitar frotarse los ojos, así como también mantener una buena limpieza palpebral. Además de que si hemos pasado por alguna cirugía oftalmológica, tenemos que evitar los esfuerzos físicos. Además de que tenemos que usar un protector de plástico a la hora de dormir y durante el día, pues usar lentes de sol. Además, recordemos que al haber pasado por un tratamiento oftalmológico, vamos a percibir enrojecimiento ocular, la sensación de un cuerpo extraño o lagrimeo. Entre otros cuidados extrahospitalarios, vamos a tener que no tenemos que realizar ningún tipo de fuerza brusca o caminatas largas, tienen que ser caminatas cortas. No hay que colocar la cabeza hacia abajo porque podemos poner presión sobre nuestro ojito y además hay que tener en cuenta que debemos cumplir estrictamente con el tratamiento que nos han dejado. Y tenemos que tener muy en cuenta que al tocar nuestros ojos hay que lavar nuestras manos antes de aplicar el tratamiento. Por cualquier motivo que vayamos a tocar nuestros ojos, hay que lavarnos siempre las manos. Y en el caso de que tengamos un protector, no lo hayan dejado, pues no retirarlo de los ojos a menos que el médico nos haya dado autorización. Ahora vamos a ver algunas medidas generales para prevenir y cuidar la salud de los ojos. Primeramente tenemos que tener en cuenta que se tienen que realizar exámenes de la vista periódicamente. Puede ser cada 6 meses o una vez al año. Además, durante el día, preferentemente se tienen que utilizar gafas de sol por el reflejo que le puede hacer daño a nuestros ojos. Además de mantener una dieta saludable, que en el caso de enfermedades como la diabetes e hipertensión, esta es una medida muy importante. Hay que descansar la vista de los celulares, tablets, hay que tratar de usarlo lo menos posible para no cansar nuestra vista. Además de mantener una buena higiene ocular, siempre con el lavado de manos, hay que evitar el tabaco y además hay que proteger los ojos durante la práctica de deportes. Bueno, algunos cuidados personales para pacientes con retinopatía diabética está de recomendar hacer un seguimiento y acudir al oftalmólogo con frecuencia, seguir una nueva dieta rica en antioxidantes, indicarle al paciente que debe mantener niveles de glucosa en sangre, evitar el tabaco y desarrollar un programa de ejercicios coherentes con la edad, estado físico, metas, motivación y estilo de vida. Y entre los cuidados personales para cataratas que todo paciente debe seguir está no frotarse los ojos hasta una semana después de la intervención. Se puede tocar ligeramente los párpados
con un pañuelo de papel, pero no frotárselos. También se debe moderar las actividades cotidianas. Al día siguiente de la cirugía se puede retomar las actividades cotidianas como ducharse, lavarse la cara, ver la televisión, leer, caminar, agacharse suavemente, levantar pesos ligeros o mirar hacia abajo, pero de manera moderada. También se debe de evitar bañarse en el mar o en piscinas. También evitar dormir al mismo lado del ojo que se ha realizado la intervención y no maquillarse, dejar pasar por lo menos 15 días después de la intervención antes de maquillarse los ojos. Ok, continuando pues dentro de algunos de los cuidados personales que todo paciente con retinopatía hipertensiva debe de seguir, pues tenemos los siguientes. Estos pacientes deberán de tener un control adecuado de su presión arterial, ya que existe pues una relación entre la presión arterial elevada y el daño que le puede llegar a causar a los vasos sanguíneos de la retina. La retinopatía de este tipo pues es una complicación asociada a este factor, el cual es modificable. El control adecuado tiene pues varios beneficios para el paciente, ya que retrasa la progresión de la enfermedad, previene también la formación de nuevos vasos sanguíneos anormales y también mejora el flujo sanguíneo ocular. Además, estos pacientes pues también deben de realizar consultas periódicas con un oftalmólogo, ya que ellos pueden detectar cambios tempranos en la retina, evaluar el grado de la afectación que esté provocando y detectar también alguna otra complicación ocular, así como también llevar un seguimiento, asesorar al paciente y educarlo con respecto pues a los cuidados que tiene que seguir. También deberán de cambiar su estilo de vida y tener una dieta balanceada, con lo cual se le estará contribuyendo a una reducción de la presión arterial elevada, al reducir lo que es la ingesta de sodio, al mantener un peso saludable, ingerir alimentos y nutrientes esenciales que contengan vitamina C, E, zinc y otros. Deben de evitar el consumo de tabaco y alcohol, ya que el alcohol, pues el tabaco está fuertemente relacionado a un incremento de la presión arterial, principalmente en aquellos pacientes hipertensos, ya que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, así como también enfermedades cerebrovasculares, y puede llegar a provocar daños a los vasos sanguíneos debido a las numerosas toxinas que contiene o disminuir el flujo sanguíneo. Ahora, pasando a los cuidados personales que todo paciente con glaucoma debe de seguir, pues dentro de algunos de estos tenemos los siguientes. Al igual que en la retinopatía hipertensiva, estos pacientes deben de acudir frecuentemente a consultas con un oftalmólogo y realizarse exámenes visuales de forma rutinaria para ver el avance de la enfermedad. Deben de tomar su medicación de forma correcta, ya que ayuda a controlar la presión intraocular, retrasa la progresión de la enfermedad, ayuda a proteger el nervio óptico y a mejorar la calidad de la vida del paciente. A estos pacientes pues se les recomienda el uso de gafas de sol para protegerse de los rayos ultravioletas, ya que la exposición prolongada a estos rayos pues puede llegar a tener efectos perjudiciales en los ojos. Así como también se los mencionaba anteriormente, estos pacientes deben de tener un control de su presión arterial y también cambiar su estilo de vida por uno más saludable. Bien, para ir finalizando ya nuestra feria, solo agradecerles por la atención prestada. Ha sido un privilegio para nuestro grupo poder brindarles esta información, la cual esperamos que les sea de mucha utilidad. Y recuerden, pues, ojo con tus ojos. También queremos hacerle una atenta invitación para que puedan asistir a nuestra feria virtual en vivo, la cual se estará llevando a cabo el día miércoles 24 de mayo en horario de 7 p.m. a través de la plataforma de Google Meet. Los esperamos. Y también les dejamos este enlace para poder evaluar el conocimiento que han adquirido a través de esta feria virtual. Muchas gracias.
Hola, esperando que tengan un excelente día. Les saludan los estudiantes de quinto año de doctorado en medicina de la Universidad de El Salvador. Mi nombre es Marcela y como grupo nos complace hablarles un poco acerca de un tema muy importante. Y el tema son las hepatopatías alcohólicas. A partir de este momento, enfermedad del hígado por alcohol, siendo conscientes de la siguiente frase como lema: el alcohol es una droga legal, pero puede ser letal. Y el objetivo de abordar este tema es que se logre comprender los aspectos esenciales de las enfermedades hepáticas de etiología alcohólica y sus efectos perjudiciales en la salud mediante la participación activa en la feria de salud, fomentando la abstinencia y para la implementación de estilos de vida saludables. Comenzaremos definiendo la enfermedad del hígado por alcohol, y es en términos sencillos una enfermedad del hígado que se da por el consumo excesivo de alcohol. Y así como podemos observar en la imagen, es importante mencionar que en esta enfermedad no se trata únicamente de un cuadro clínico, sino que pueden presentarse variantes que dependen de diferentes factores. La enfermedad del hígado por alcohol presenta un amplio espectro de enfermedades que van desde el hígado graso simple hasta las formas más graves de la enfermedad hepática, incluyendo esteatosis hepática alcohólica, la hepatitis alcohólica y la cirrosis, y en el peor de los casos, un cáncer. Y para hacer introducción a lo que consiste en los diferentes tipos de enfermedades del hígado por alcohol, ya se había mencionado que es por el exceso del consumo de alcohol. Es el principal causante y consecuentemente de esto se llegan diferentes repercusiones, comenzando por lo que es una acumulación de grasa o técnicamente esteatosis hepática alcohólica, comúnmente conocida como hígado graso, posteriormente una inflamación o hepatitis alcohólica y finalmente cirrosis, que en el peor de los casos termina en cáncer o muerte. Estas dos últimas etapas son diferentes, pero pueden estar simultáneamente presentes en un mismo individuo. Y para hablar un poco de cómo es el proceso de cada una y cómo la situación puede empeorar, mencionar que el alcohol, tras ser absorbido en el tubo digestivo, se procesa principalmente en el hígado, y a medida que lo hace se producen sustancias que pueden ser tóxicas y dañar el tejido hepático, dañar sus células. Cuanto más alcohol se consume, mayor es la lesión hepática. Cuando el consumo de alcohol lesiona el hígado, este puede seguir funcionando durante cierto tiempo, ya que el hígado puede a veces recuperarse de una lesión, pero una lesión leve. Y bueno, descrito en la imagen, observamos como primera fase de lesión se va a desarrollar lo que es el hígado graso, en el cual los depósitos de grasa se van a dar en las células del mismo, provocando su agrandamiento, que nos va a llevar posteriormente o que se traduce en una inflamación del hígado. En este caso se da un proceso de cicatrización que, de no ser tratado, el daño a las células va a progresar. Consecuentemente, a este daño progresivo de las células va a llegar lo que es el desarrollo de la cirrosis, y aquí hablamos de un punto de no retorno. El daño que genera el proceso de cicatrización endurece el hígado y las funciones comienzan a dañarse y a alterarse. Algunas se cree que en algunos casos pueden seguir funcionando, pero en otros casos no. Es algo difícil de medir. Pero finalmente, en el peor de los casos, se llega al desarrollo de un cáncer como respuesta al daño sufrido previamente por la lesión al hígado por el consumo excesivo de alcohol. Seguiremos hablando de los signos y de los síntomas de acuerdo a la clasificación de la enfermedad del hígado por alcohol. Como se observa en la imagen, esta enfermedad normalmente no presenta síntomas, pero en algunos de los casos hay presencia de dolor a nivel de la boca del estómago. Asimismo, puede haber un aumento de la acumulación de grasas en el hígado, aumentando su tamaño. Y finalmente, al momento de palpar, puede haber la presencia de dolor. La siguiente enfermedad es la inflamación aguda del hígado por alcohol. Observamos que el primer signo característico de esta enfermedad es el cambio de coloración amarillenta en la piel y las mucosas, el cual se acompaña de la pérdida de apetito, asimismo como puede haber dolor por debajo de la costilla derecha.
y puede presentarse también una fatiga tanto emocional como física. Y finalmente puede haber la presencia de un cuadro febril. En la siguiente enfermedad, lo que es la cirrosis hepática, se enlistan varios signos y síntomas, el cual se manifiesta con fatiga, seguido de picazón e hinchazón en diferentes partes del cuerpo. Quizás uno de los signos más característicos de esta enfermedad es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Asimismo, en esta enfermedad puede haber un sangrado a nivel del tubo digestivo. Este se da a nivel del esófago por la presencia de venas que aumenta su presión, la cual pueden explotar, causando sangrado que se va a manifestar por vómitos, el cual puede ser de color negro y puede tener un mal olor, dependiendo del nivel del tubo digestivo donde se produzca la lesión. Otro signo es el cambio de coloración amarillenta en la piel y las mucosas. En esta enfermedad también hay pérdida de vello corporal y cuando se presenta en hombres hay aumento de las características femeninas. Es importante conocer cuáles son aquellos factores que nos predisponen a desarrollar una enfermedad del hígado por alcohol. En primer lugar, tenemos el consumo del alcohol, que este se va a ver determinado por la cantidad, el tipo de bebida alcohólica y el patrón de consumo que pues nosotros tengamos. Hablando un poco de la cantidad, pues la cantidad del alcohol ingerida, independientemente de cuál sea su patrón de consumo, esto quiere decir que puede hacer que lo consumamos una vez al tiempo o diariamente. Lo importante es la cantidad de alcohol que sea la que se consume, ya sea en cualquier momento. Es el factor más importante para el desarrollo de una enfermedad del hígado por alcohol. El riesgo de progresar a cirrosis se incrementa con la ingestión de 60 a 80 gramos de alcohol al día por 10 años o más en hombres y 20 gramos al día en mujeres. Haciendo una pequeña conversión, tenemos que una cerveza que podemos encontrar en cualquier supermercado o tienda tiene 12 gramos de alcohol. En el caso de un hombre, el consumo de 5 a 6 cervezas al día por 10 años, y en el caso de una mujer, una cerveza y media al día por 10 años aumenta el riesgo a desarrollar una cirrosis. Luego tenemos el tipo de bebida alcohólica. El tipo de bebida alcohólica consumida podría aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad del hígado por alcohol. En un estudio de más de 30.000 personas en Dinamarca, se descubrió que beber cerveza o licores destilados fue asociado a más probabilidad de desarrollar una enfermedad del hígado por alcohol que beber vino. Es importante, al entrar en este tema, hablar sobre la graduación alcohólica. La graduación de una bebida indica aproximadamente el volumen de alcohol etílico que contiene. Así, una botella de vino de 13 grados contiene 13% de alcohol puro. Todas las bebidas alcohólicas van a contener etanol en mayor o menor concentración. Esto va a depender de su proceso de elaboración. Las más consumidas en nuestro país son dos, las fermentadas y las destiladas. Las fermentadas son aquellas bebidas como el vino, la cerveza y la sidra, que tienen una graduación entre los 4 grados y los 15 grados. Se producen por la fermentación de los azúcares de las frutas o de los cereales. Es decir, que 4% al 15% de toda una botella o toda una lata va a ser alcohol puro. Y luego tenemos las bebidas destiladas, que son el resultado de la destilación de las bebidas fermentadas, con lo que tienen una mayor concentración de alcohol. En estas tenemos el vodka, el whisky o el ron, entre las que tienen 40 a 50 grados de alcohol. Esto supone que el 40 al 50% de lo que se bebe es alcohol puro. Luego tenemos el patrón de consumo, que pues se ha reportado que beber fuera de la hora de comidas incrementa 2.7 veces el riesgo de una enfermedad del hígado por alcohol, comparada con el consumo de alcohol solamente durante las comidas. El consumo compulsivo de alcohol, este es un consumo muy elevado en un corto periodo de tiempo, está definido como 5 tragos para un hombre y 4 tragos para una mujer en aproximadamente 2 horas. Haciendo una pequeña conversión, tenemos que un trago va a ser igual a una cerveza que podemos encontrar en cualquier supermercado. Es decir, que si un hombre consume 5 cervezas o una mujer 4 cervezas en 2 horas, esto incrementa el riesgo de desarrollar una enfermedad del hígado por alcohol.
Otro factor de riesgo que es muy importante son los factores genéticos. La enfermedad del hígado por alcohol, hay una compleja interacción de factores de comportamiento, del medio ambiente y genético. Existen variaciones genéticas que codifican algunas enzimas que participan en el metabolismo del alcohol, que estas juegan un rol muy importante. Se ha determinado que en el metabolismo del alcohol cambian en el caso de hijos que vengan de padres alcohólicos. Se hizo un estudio en el que se demostró que niños adoptados que son hijos de padres alcohólicos tuvieron una mayor tasa de dependencia del alcohol que los niños adoptados de padres no alcohólicos, en un porcentaje de un 18% y un 5%. También se ha descubierto que los gemelos idénticos son aproximadamente 2 veces más propensos a beber que los gemelos mellizos. Otro factor de riesgo importante es el sexo femenino. Es un factor de riesgo bien documentado de susceptibilidad de la enfermedad hepática por alcohol. Las mujeres son 2 veces más sensibles y pueden desarrollar una enfermedad del hígado por alcohol grave a dosis más bajas y con menor duración del consumo de alcohol, en comparación con los hombres. La velocidad en la que el alcohol llega al cuerpo de la mujer es menor que en los hombres. Y esto lo podemos ver como lo mencionaba al inicio, la cantidad de tragos que se necesita y la cantidad de gramos que se necesita en una mujer para causar más daño a comparación de un hombre. Esto puede ser probablemente por una menor cantidad de esta enzima que se encuentra en el estómago, que es la que se encarga pues de toda esta parte de la conversión del alcohol en nuestro cuerpo y de las reacciones que el alcohol tiene en este. Así como también mayores niveles de alcohol en sangre que son alcanzados por esto mismo que mencioné anteriormente, además de tener una mayor proporción de grasa corporal la mujer. Luego tenemos la raza, que pues existe un mayor riesgo de daño al hígado que está asociado a la herencia racial y étnica de una persona. Las tasas de daño al hígado ocasionadas por el consumo de alcohol son más altas en hombres afroamericanos e hispanos, en comparación con hombres caucásicos o blancos, y la mortalidad es mayor en hombres hispanos. Bien, continuando con los factores de riesgo, tenemos la desnutrición. Bueno, la desnutrición es común en personas con enfermedad hepática alcohólica, porque al ingerir grandes cantidades de alcohol se suprime el apetito y la desnutrición lo que va a hacer es que va a llevar a un mal funcionamiento del hígado, lo que al final va a aumentar su mortalidad. Otro factor que tenemos también es el consumo de las grasas malas. En el alcoholismo crónico se producen importantes alteraciones en el metabolismo de las grasas, especialmente cuando se consumen muchos fritos. Estas grasas lo que hacen es que tienden a acumularse en el hígado, lo que conllevará a la formación de un hígado graso. Y por último tenemos la obesidad. El alcohol puede causar un aumento de peso. Primero, porque las bebidas alcohólicas tienen un alto contenido de calorías y segundo, porque algunas bebidas mezcladas pueden llegar a tener la misma cantidad de calorías que una comida, pero sin los nutrientes claramente. Es por eso que los alcohólicos obesos tienen mayor probabilidad de sufrir daño en el hígado que las personas que tienen un peso normal. En cuanto al tratamiento de la enfermedad del hígado por alcohol, la abstinencia alcohólica es el tratamiento más importante y efectivo para esa enfermedad, porque si la persona sigue consumiendo alcohol, la enfermedad va a continuar progresando y causando un daño irreversible al hígado, incluyendo la cirrosis hepática y el cáncer de hígado. La abstinencia completa de alcohol puede mejorar la función hepática en tan solo 4 semanas en pacientes con una enfermedad leve o moderada. Sin embargo, en casos más avanzados, puede llevar un tiempo más prolongado para que la función hepática mejore. Además de la abstinencia alcohólica, los pacientes con enfermedad del hígado por alcohol pueden requerir tratamientos adicionales según la gravedad. Eso puede incluir la terapia médica para ayudar a mejorar la función hepática y en casos más graves, un trasplante de hígado. Por último, la abstinencia alcohólica es importante como medida preventiva de la hepatopatía alcohólica, porque el consumo excesivo y prolongado del alcohol es la causa principal de esas enfermedades que hemos venido mencionando, ya que cuando una persona consume alcohol en exceso, el hígado se ve obligado a procesar y metabolizar el alcohol, lo que puede provocar un daño y alteración del hígado. Entonces, la abstinencia alcohólica puede ayudar a prevenir esto. Agradecemos su atención y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales aparecen acá en pantalla.
Además, están cordialmente invitados a nuestra feria en vivo, la cual será el día 24 de mayo a las 4 p.m. De igual manera pueden encontrar el link en nuestras redes sociales. Y también los invitamos a llenar nuestro formulario, cuyo link aparece en pantalla y de igual manera en la descripción del video. Y cuéntanos en los comentarios qué te pareció nuestro video.